Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un programa cuyo objetivo es la promoción y la prevención de la salud mental. Comenzamos. Bien, hoy contamos con la guía de la psicóloga Pamela Gómez. Psicóloga, bienvenida. Muchísimas gracias, Génesis. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias a usted por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, también conocidos como TCA. Para comenzar a profundizar en este tema, por favor, me gustaría que nos cuente cómo podemos definir a los TCA. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, son un grupo de trastornos dentro de la conducta que se basan en enfocar toda la emoción, todo el tema de los sentimientos, de los pensamientos de los seres humanos en base y en torno a la comida, a la alimentación. Es una persona en donde empieza a tener una relación negativa con su forma de alimentarse, una percepción distorsionada de su cuerpo y que en pro de querer estar o muy delgada, que usualmente es esto, o de querer estar siendo aceptada socialmente, empieza a tener diferentes conductas. Entre esas, por ejemplo, cortar los temas de alimentación, es decir, reducir su alimentación. Puede comenzar a ayunar, a saltarse ciertas comidas. Así es, empiezan primero a reducir los alimentos, luego empieza a jugar mucho con los alimentos. Son estas personas que vemos que cortan mucho la comida, la dividen en muchos pedazos y al final no comen. Que miden hasta el mínimo carbohidrato. Así es, miden carbohidratos, hacen ayunos intermitentes que tienen sus beneficios, pero el problema es cuando llegamos a un nivel en el cual no logramos controlar esto y que esto realmente nos controla. Es decir, se vuelve una dependencia. Ya no disfruto la comida, no disfruto mis salidas, no disfruto mis amigos porque sé que tengo que contar calorías, sé que tengo que ver que esto no sea más de lo que debo comer en el día o que tanto esto me va a repercutir a lo largo de los días, también de las semanas. Y ahí es cuando ya empieza a convertirse en un trastorno. Así comienza todo. Esos son los primeros signos y síntomas dentro del TCA. Un día la persona se levanta, se ve al espejo, dice no me siento conforme con mi cuerpo, voy a comenzar a racionar mi alimentación. Bueno, realmente el tema de la alimentación siempre ha sido algo que ha estado en nuestro mundo por muchísimos años. Desde más o menos la década de los quizás podemos hablar de los 90, empieza todo este auge de la necesidad de poner un modelo de mujer, un modelo de hombre. Claro, y hablábamos justamente hace un momento de estrellas de ese tiempo, ¿no? Como Britney Spears, usted me comentaba también de la siguiente supermodelo americana. Somos esa generación que creció viendo esos programas que nos pusieron un modelo a seguir y que muchas veces si no éramos iguales a quienes nos estaban mostrando, pues venían ahí estas repercusiones psicológicas. Claro, y todo esto asociado a la feminidad y la masculinidad. Si nos damos cuenta, en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, son muy particulares en las mujeres, más que todo. Se dice que de 10 mujeres, 8 se cuestionan qué tan delgadas están o qué tan aptas están con su cuerpo. Y realmente de esas solamente el 1 o 2% disfruta su cuerpo. Se acepta como tal. Estamos hablando de niveles bastante bajos de aceptación. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que impulsan a la mujer a que empiece a verse como tal figura o como tal ser de tal lugar. En cambio, en el tema de los hombres se prioriza mucho la masculinidad. No sé si es que alguna vez han escuchado, pero siempre es como que, bueno, no importa cómo sea, si es un buen tipo, pero eso no escuchamos de la mujer. No claro, escuchamos de cómo se vea ella. Entonces, la diferencia, primero en el tema de los trastornos alimentarios, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No digo que a los hombres no, pero a las mujeres les afecta mucho más. Segundo, que es algo que se viene construyendo desde generación en generación. O sea, no es algo que de repente sería bueno que surge de la nada. No es algo que empieza a construirse. Abuela lo pasa a mamá, mamá a hija y seguimos ahí, ¿no? Claro, porque muchas veces dentro de las mismas familias se les dicen a las niñas chiquitas, estás muy gorda, tienes que empezar a hacer dieta. Y estamos hablando que son niñas que tienen 7 u 8 años. Y precisamente ahí va mi siguiente pregunta, psicóloga. ¿Cuál es el rango de edad donde más se presencian los TCA? ¿En la niñez, en la adolescencia? ¿Dónde? En la adolescencia es el lugar óptimo en donde se desarrollan la mayoría de los trastornos que podemos nosotros ver. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa maravillosa en donde el ser humano empieza a construir su personalidad. Entonces yo empiezo a absorber y a
entender qué es lo que de verdad me hace ser altamente sociable. Porque al final todos los adolescentes quieren ser aceptados, amados, pertenecer a un grupo, tener identidad. Entonces, cuando yo no me logro sentir de esta forma, busco ser aceptado, busco de alguna forma, y una de estas es siempre tender a comparar mi cuerpo, cómo me veo, ahorita mucho más en las redes sociales que existen, claro, potencian más esta necesidad, pero esto es algo que ha venido de hace muchos años atrás. Ahora es un poco más visible, ¿por qué? Y también lo comentábamos antes, porque ahora, además del tema de estar siempre súper delgada, los concursos de belleza, pues todos estos certámenes de modelos, hay otra ola, que es el tema del body positive, ¿verdad? Entonces, de vernos siempre, amarnos o aceptarnos como somos, sí. Que pero muchas veces no se cumple, por más de que digamos, sí, me acepto tal y como es, puertas adentro, realmente, ¿qué está pasando? ¿Es en serio? Exacto, porque la aceptación tal y como eres, ahorita se la está hasta vendiendo en redes. Entonces, aún así sigue siendo una realidad irreal, valga la redundancia. O sea, no es una situación que podemos nosotros decir como que está sucediendo. Y que se pueda adaptar a todas las personas. Así es. El tema de body positive es verdad. Tú necesitas aceptarte, amarte, reconocerte, pero no necesitas en ese proceso empezar a luchar contra las demás personas. Pero cuando yo empiezo a creer que lo que me dicen los demás o lo que hacen los demás es personal, entonces realmente no estoy aceptando, porque estoy permitiendo que lo de afuera también me afecte. Un ejemplo, psicóloga. Tenemos que recordar que las cosas que están en mi control son mis emociones, mis sentimientos y cómo yo reacciono ante las situaciones de la vida. Claro. Pero en mi control no está que mi amiga esté delgada, o que mi amiga haga keto, o que mi amigo haga paleo. O sea, en mi control no está. Cuando yo me desbordo en querer que ellos entren en mi proceso de aceptación, en el mismo que yo estoy, no hay aceptación. O sea, tiramos todo a la borda. Cuando yo creo que sí, necesito que todo el mundo se acepte a sí mismo, entonces cuando veo a alguien que está muy delgada, ay no, es que tú no te aceptas, ay no, es que tú estás opcionada. No. Y no se trata de juzgar a los demás, sino de acompañarlos en su proceso. Exacto, pero lastimosamente lo que se ve en la actualidad con este famoso body positive es que nosotros necesitamos de alguna u otra manera, aún así, tener la razón. Entonces, como queremos tener la razón, empezamos a comparar a los demás y achacar a los demás y al final seguimos en el mismo círculo. El mismo círculo vicioso. Dejamos de enfocarnos en ser sumamente delgadas y ahora nos vamos a enfocar en ser sumamente diversas, en tener un cuerpo o muy voluptuoso o de diferentes formas, ¿ok? Pero en cualquiera de estas busco que lo que yo estoy pensando sea la realidad, en lugar de llegar a la raíz del problema. Hay algo que a mí me gusta mucho mencionar y es el tema de que la obesidad no es amor propio, o sea, no es un body positive, no es de que sí, yo me quiero, por eso tengo obesidad o tengo sobrepeso. Claro, y no precisamente estamos hablando de gordofobia, sino también de una cuestión de salud física y mental, ¿no? Por supuesto, mira, los seres humanos atravesamos muchas etapas, sobre todo las mujeres. Atravesamos la adolescencia, luego algunas que se convierten en madres atravesan la maternidad, luego otras mujeres atraviesan cambios hormonales, subidas y altas de peso o bajas de peso, pero cuando yo entiendo que esto de aquí no me define, pero lo que yo decido sí puede definir mi futuro, ahí estamos hablando de aceptación. Es decir, en este momento me encuentro con este cuerpo así. A lo mejor esto no me define, pero lo que yo vaya a hacer a continuación sí va a definir mi futuro. No quiere decir que, no, es que en este momento yo me tengo que querer de esta manera. Por supuesto que tienes que querer de esta manera en este momento, pero no es algo que debe prolongarse a largo tiempo, sino te genera bienestar. Y vamos a las cosas básicas. Yo siempre les digo esto a todos mis pacientes cuando trabajamos este tema. Mide cada una de las cosas del 1 al 10 de cómo te sientes. O sea, del 1 al 10, ¿qué tal te sientes físicamente? Si puedes dormir bien, si puedes caminar, si disfrutas salir, si disfrutas comer, si te puedes tomar bien un baño, si te puedes amarrar bien los zapatos. O sea, cada una de las cosas que haces. Si realmente lo haces bien, de una manera consciente, lo disfrutas o se trata simplemente de vivir por vivir. Claro, porque el sobrepeso tengo entendido que puede llegar a ser tan grave que ya comienza a causar dolor en la espalda, en las piernas. De hecho, en los talones me parece que comienzan como a quebrarse. Y pues también en la anorexia o en la bulimia, quizás el no tener los nutrientes necesarios puede llegar a una debilidad, ¿no? Claro, es que mira, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Nuestros huesos tienen la capacidad de soportar la cantidad de masa muscular
que tengamos. Entonces, una persona con anorexia tiene muy baja masa muscular. La masa muscular es el sostén del hueso, sostén del cuerpo, el soporte. Una persona extremadamente delgada va a sufrir también de dolores musculares, de dolores lumbares, en los talones, donde sea. Una persona con obesidad está con un peso superior a su peso acorde. ¿Okay? Entonces va a sufrir estas situaciones. Ahora, ¿vamos a satanizar ambas? No. Lo que tenemos que hacer es ayudar, acompañar. Entonces, lo primero es identificar qué está pasando con esta persona que tengo cerca, mi amigo, mi familiar o yo mismo. O sea, realmente cuando veo el espejo, ¿puedo quedarme mirando el espejo? ¿Qué tanto? ¿Cuántas veces yo me doy la oportunidad de mirarme desnuda al espejo o mirarme en ropa interior al espejo? ¿Me gusta lo que veo? Muchas veces en estudios, incluso de trastornos alimenticios, han comprobado que las personas no pueden mantenerse más de 10 segundos frente al espejo, en porque ropa ya interior. muestran cierto desprecio, perdón. Claro, porque muestran ansiedad, desvían la mirada, no logran conectar. Entonces, si yo no disfruto ver a la mujer o al hombre del espejo, lo más probable es que lo demás sea simplemente un adorno. Sí, es psicóloga, pero la obesidad también está dentro de los TCA. Sí, sí. Forma parte de Mira, los TCA. antes era considerado solamente una afectación física, pero es una lucha que se ha venido dando por parte también de la Sociedad Panamericana de la Salud y también de la OMS. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene una raíz emocional. Okay. La obesidad, si empezamos a hacer un estudio, incluso el Colegio de Médicos de México, donde yo hice mi especialidad en TCA, ellos hicieron un estudio recientemente, en el año 2019, o sea, no estamos hablando de hace 1000 años atrás. Sí, no, hace poco, claro. En el año 2019, en donde ellos hablan de que hay una personalidad en el obeso, una personalidad que se repite. Entonces, es una persona que busca constantemente aceptación, que utiliza su cuerpo como una protección. ¿Por qué se descubrió esto? Porque se hizo un experimento en estas personas en las que se hicieron una cirugía bariátrica, ¿verdad? Tanto manga, bueno, cualquiera que sea, manga, bypass, lo que sea. Y estas personas, llega un momento en la pérdida de peso en que empiezan a no reconocerse al espejo. Y esto no reconocerse es justamente porque estaban acostumbrados a sentir seguridad en su propio cuerpo. Y empiezan a incomodarse con, ahora estoy más delgado, ahora tengo que escoger una ropa diferente. ¿Eso les llega a causar incomodidad? Claro, por supuesto. Por eso es que cuando hablamos de pérdidas de peso o de reganancia de peso, necesitamos nosotros tener un equipo multidisciplinario. No podemos hablar solo del nutricionista. Miren, con todo el amor del mundo, pensemos, ¿cuántos nutricionistas han hecho bajar solamente ellos a una persona de peso y solamente ellos subir a una persona de Tiene que peso? ser un trabajo en conjunto y debe haber por medio, supongo, un psicólogo, un psicoterapeuta. Exacto, El nutricionista solo es complicado. Porque en ambos lugares, en ambos espacios, necesitan trabajar su mente. Nuestra mente es el motor de nuestra vida. La raíz de todo, sí. Sí, es quien dirige nuestra vida. Entonces, si yo veo este cuerpo demasiado delgado en el espejo y no lo logro reconocer, es decir, no, esa no soy yo, no, yo estoy más gordita, o no, por ejemplo, en el tema de obesidad, antes de pasarme, las personas con obesidad, a diferencia de la persona con anorexia, no se reconoce del tamaño que es, se reconoce menor. ¿Sabes? También hay una distorsión de la percepción. Se reconoce como un peso menor. Okay. Se siente mucho más delgado. Y podemos ver simplemente en las calles de nuestro país, en las calles de nuestra ciudad. Sentémonos en el centro de nuestra ciudad. Veamos a las mujeres, hombres con obesidad. ¿Qué ropa usan? Ninguno percibe y utiliza la ropa acorde a su cuerpo. Siempre son tallas menores. Porque hay una dismorfia corporal. O sea, yo veo una persona mucho más pequeña. A diferencia de una persona con anorexia, veo una persona mucho más grande. Y en las dos estamos hablando de un problema. Claro. Ahora, en el tema de obesidad y en el tema de anorexia, necesitamos crear una relación saludable con la comida desde llevar a la memoria emocional de la comida. La obesidad, psicóloga, radica en tener como situaciones de atracones de comida. Claro, los atracones es otro de los trastornos de la TCA, porque hay personas con obesidad que no hacen atracones, ¿ya? Okay. Una persona puede hacer atracones, y ese es uno de los tantos trastornos de la conducta alimentaria, y otra persona es una persona con obesidad que ha vivido en 500 y 1000 dietas. Es una persona que ha pasado que nada le funciona. Luchando, así es, y nunca le funciona. ¿Y por qué no le funciona? Porque hay que hacer el trabajo interior, la memoria emocional.
¿Cuántos de nosotros en algún momento utilizamos la comida como recompensa? Todos nos enseñaron eso. Pórtate bien y nos vamos a comer a tal lado. Claro. La típica, no, es que yo trabajé y me lo merezco, y la torta de chocolate. O me lo merezco y voy a hacer esto de aquí. A mí me suele pasar, no por eso tiene que ser un TCA, pero a mí me suele pasar, lo comentaba con mi compañero, que cuando me siento triste o muy enojada, me da por comer chocolate. Necesito comer chocolate, pero también quizás pueda como, no sé, ser algo muy lejano de esa forma o simplemente es como para mencionarlo, ¿no? Pero en otros casos puede ser más grave. Bueno, es que por ejemplo, mira, los alimentos, dentro de la relación sana con la comida, necesitamos identificar qué hacen los alimentos. ¿Ya? El azúcar es un potencializador de nuestros neurotransmisores, de la serotonina y la dopamina, lo que nos hace estar alegres, felices, divertidos. Cuando nosotros queremos estar en calma, preferimos comer carbohidratos. Cuando nosotros queremos estar un poco, salir de la tristeza, preferimos comer carbohidratos simples, azúcares directas. Cuando yo uso un carbohidrato compuesto, como el verde, como la yuca, algo que tiene mucho más procesos o que tiene mucha más grasa también, es porque yo estoy queriendo que no se active la serotonina en mi cuerpo, porque no es que quiero estar alegre, quiero estar simplemente en calma, que se active otro neurotransmisor. Entonces, es importante, por eso es que es importantísimo que conozcamos cómo funcionan los alimentos, qué nos potencializan en nuestro organismo y cómo funciona nuestra mente. Porque así como la persona con anorexia tiene una mente obesa, que siempre se va a ver con obesidad, la persona con obesidad tiene una mente de que siempre va a poder corregir eso. Verse un poquito más delgada. No tanto, sino que siempre puede corregir este acto. Ah, entonces, ya yo me como esta torta, pero aquí camino media hora y ya está. Y así lo balanceo. Ajá, sí. Yo tenía un paciente que me decía, doctora, es que yo estoy en la lucha entre el gym y el ñam. Y yo le decía, ¿qué es el gym y el ñam? Es que así yo me balanceo toda la vida. A mí me daba mucha risa, porque él tenía obesidad, ¿no? Un chico. Y la verdad lo trabajábamos y bueno, ahorita está muy bien, tiene una relación muy saludable con la comida. No les voy a decir que está como modelo de revista, pero él está como modelo de su propia historia. Ha logrado un avance. Que es lo ideal. Psicóloga, y en la anorexia, ¿cuál es la relación con la comida? ¿Se cree que se suprime todo? O sea, como que no, empiezo con el ayuno, luego ya no almuerzo, luego ya no son... Y estaba viendo videos en YouTube de personas con anorexia que contaban que los 2 primeros días mueren de hambre. O sea, matarían por un plato de comida, pero a partir del 3er día en adelante es como que ya no sienten hambre. ¿Eso es posible? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en nuestro modelo de alimentación, cuando nosotros tenemos, pues, si empezamos a suprimir azúcares, carbohidratos, paulatinamente, nuestro cuerpo entra en un estado llamado cetosis, que en este estado empieza a utilizar sus propias cargas energéticas. No es lo adecuado hacerlo al 100% toda la vida. Es adecuado hacerlo en ciertos momentos como los atletas lo hacen en cierto tiempo o alguna otra persona que necesite. Pero siempre con la supervisión de un médico, con alguien que nos haya indicado que se puede hacer, porque hacerlo por nosotros mismos puede ser gravísimo. Claro, no, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? En la persona con anorexia que empieza primero, obviamente tu cuerpo te va a decir que tienes hambre y tu cuerpo siempre te va a demandar comida, pero ellos empiezan a suplantar. Entonces toman muchísima agua, comen alimentos, no es que suprimen al 100% de los alimentos al principio, sino que suprimen los alimentos de alta carga calórica y empiezan a comer simplemente pues, frutillas, manzanas, lechugas, kale, bueno, cualquier tipo de alimento que tiene mucha menos carga calórica. Lo segundo que hacen es, como te dije, es cortar o rumiar la comida. Entonces, cortan mucho la comida, se demoran un montón, mastican muchas veces. Al momento de que empieza, pues, nuestro mismo organismo a segregar jugos gástricos. Entonces, de alguna u otra manera se sienten llenos, pero es por la cantidad de acidez que tiene nuestro estómago. Entonces, me llené. No les digo que hagan la prueba, pero imaginen cuando ustedes no han comido en todo el día y vienen y comen después. Comen, no sé, pasadas las 18 horas sin comer. Hay una sensación de llenura y uno dice, ¿por qué? Si tenía tanta hambre, sí me ha pasado. Sí, eso son los jugos gástricos, no hay que estar lleno. Entonces ahora imagínate una persona que está con esta situación de que no come, empieza a sentirse lleno, ¿ya? Y terminan, pues bueno, luego terminan reduciendo también la cantidad de agua, porque el cuerpo, cuando empieza a perder gran cantidad de peso, nuestro
cuerpo otra vez es perfecto, empieza a retener líquidos para querer compensar la descompensación, ¿ok? La redundancia. Entonces, empiezan ellas también a reducir el agua, porque si se empiezan otra vez a supuestamente engordar, pero realmente están reteniendo líquidos. Y en el caso de la bulimia, psicóloga. En el caso de la bulimia, por ejemplo, la diferencia es que comen, pero se producen o se provocan el vómito justamente porque quieren disfrutar la sensación de la masticación, pero también se sienten un nivel grande de culpa y necesitan Estaba viendo que botar la también comida. pueden recurrir a otros métodos como laxantes. Así es, pueden ser laxantes, tomar muchísimas de estas pastillas diversas que venden en las redes, en los medios, vomitar también, o tener largas horas de sueño, por ejemplo. Duermen mucho tiempo para también evitar comer. Entonces es una mezcla y todo esto altera el sistema nervioso. Por eso es que se llama anorexia o bulimia nerviosa. Ah, ok. El bulímico, a diferencia del anoréxico, tiende a tener más atracones, porque se permite el atracón, ¿ya? Pero luego siente la culpa. Y exactamente, siente la culpa. Entonces es un ciclo sin fin. Ahora, luego de esto tenemos simplemente a las personas que solo hacen atracones, ¿ya? Que no son consideradas bulímicas, solo a la persona que tiene el trastorno de la conducta alimentaria por atracón. Entonces, una persona que se alimenta supuestamente de bajas calorías y de repente un día o 2 días o 3 días se carga de mucha comida y otra vez empieza a comer menos. No vomita, pero cae otra vez en el ciclo de reducir la ingesta de los alimentos. Drásticamente. Sí, así es. Entonces, vemos a estas personas, ejemplo, y las podemos conocer. Es más, nos pudo haber pasado a nosotros, ¿ya? De que no es que estoy de vacaciones y como de todo en el buffet, me fui a un todo incluido, me comí de todo, pero el lunes empiezo dieta. Y vemos que hace 15 días la dieta del doctor no sé qué, la dieta de la doctora no sé qué. Eso es un trastorno por atracón. Ah, ok. Y también tiene sus repercusiones. Psicóloga, ¿cuáles son los síntomas que se dan en la salud física de las personas con TCA? Podemos observar en el rostro con mucha facilidad que aparezcan ojeras, o se queda en la piel, un cutis bastante reseco o bastante graso también. Podemos ver en el olor de la boca, cambia, empieza a tener mucha más acidez el olor. Luego vemos que tiene constantemente sueño, cansancio, fatiga, constantes migrañas también y problemas digestivos. Y bueno, todo esto ya se va aumentando al punto de volvernos incapaces de hacer nuestras actividades. Entonces, Claro. por eso es importante también que podamos ver a nuestro alrededor, darnos cuenta hasta qué punto esta persona se siente bien, ¿no? Disfruta lo que está haciendo, no es una dependencia, no se crea, porque los trastornos conductuales, dentro de los cuales está la conducta alimentaria, el problema es que yo tengo este mismo patrón de conducta, por eso se llama trastorno de la conducta, es decir, tengo una conducta que ha sido dañada, trastocada. Entonces, tengo esta conducta que siempre me lleva a lastimarme. Mi forma de lastimarme es a través de la comida. Por eso se llama conducta alimentaria, porque uso una conducta que no es sana para mi vida, pero que es lo que yo creo que debería ser. Entonces, empiezo a comportarme de cierta manera, en donde yo ya creo que debo alimentarme de esta forma o debo percibirme de esta forma, y es algo que se naturaliza y que la persona no es consciente. Por eso es muy importante acompañar y no juzgar. O sea, no es de decirle a una persona delgada, come más. O no, así te ves bien. Sí, o no querer lastimarla. Claro, si te ves muy bien. O halagarla, oye, estás flaquísima o te ves cuerpazo. O sea, Y es que precisamente por eso decimos ahora que no se debe opinar de los cuerpos ajenos, pero creo que si se trata de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hijos, nuestras madres, hay un momento en el que sí debemos intervenir, pero sin juzgar. claro, es que una cosa es opinar del cuerpo y otra cosa es dar tu visión de la salud de esa persona. O Pero sea, ¿cómo hacerlo de manera adecuada, sin lastimar a la otra persona? simplemente empezar a conversar cómo te sientes. Primero, crear un vínculo de confianza. Empezar a contarles nuestra expectativa. Oye, ¿sabes que yo me he sentido un poco preocupada por esta parte de mi cuerpo, por
que quisiera bajar esto y estoy haciendo gimnasio o estoy comiendo de más. Empezar a crear un círculo de confianza. No ponernos en la posición de, ay no, es que tú no comes. O no, tú comes demasiado, ya estás al borde. No, o sea, ninguna de las dos Va a funcionar. va a funcionar, porque lo que hay detrás de cada una de esas personas con trastorno conductual es una baja autoestima, es un autoconcepto errado, una búsqueda de identidad, una necesidad de atención, demanda de afecto. Todas esas son las secuelas emocionales del Claro, TCA. sí, entonces si yo me acerco con una manera agresiva, no voy a poder recibir una buena respuesta. Especialmente que con esto de las redes sociales también se ha generado un concepto erróneo de lo que las personas pueden lograr con su cuerpo, porque recordemos que ahora hay Photoshop, hay millones de filtros en redes sociales, entonces, sobre todo los adolescentes, ¿no? Dicen como yo quiero ser como tal influencer, quiero ser como tal youtuber, pero quizás, ¿qué está viviendo esa persona también tras cámaras que no lo muestra a la sociedad y también puede estar atravesando por un TCA? Claro, por supuesto, entonces por eso es importante acompañar. Mira, las redes sociales son una herramienta maravillosa para trabajar, para comunicar, para todo, pero también son una herramienta nociva en manos equivocadas. Entonces, si yo doy una red social sin supervisión a un adolescente, obviamente va a recibir muchísima información que no necesita. Ahora, si ya es un adulto, ¿por qué cae en esto? O sea, ¿por qué detona? Porque a lo mejor puede tener una conducta repetitiva, paulatina, y que puede ser hasta aceptada. Porque, como te mencioné, este trastorno de la conducta alimentaria, el atracón, mira, que te di un ejemplo y a lo mejor se pudo haber escuchado como algo que le pasa a todo el mundo. Puede ser. Psicóloga, ¿cuáles son los tratamientos, ya para ir culminando, que deben recibir las personas con TCA? Lo primero es que necesita un equipo multidisciplinario. O sea, saber que tengo que ir al médico para que se evalúe primero mi salud física o la de mi familiar. Ir a un psicólogo o a un psiquiatra si los síntomas son bastante agudos. Por ejemplo, si hay apnea del sueño, en el caso de obesidad, o si hay insomnio, si es que yo tengo ansiedad, crisis de pánico, si tengo síntomas de depresión o cambios en el estado de ánimo, necesito ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Y esto es muy importante. O sea, el psiquiatra no es que me va a enviar una medicación para tenerme sedado. El psiquiatra me va a enviar una medicación para regular mis neurotransmisores, que son los encargados de conducir el buen funcionamiento de mis emociones. O sea, yo puedo decir que yo quiero ser feliz, pero si yo tengo totalmente descapsulado o desviado la serotonina, no voy a poder. Claro, por más de que lo intente. Por más de que todo el mundo me diga. Entonces, yo siempre digo, necesitas ir al psiquiatra por esto, porque él te va a dar la medicina específica para ayudarte a que funcione mejor. O sea, yo quiero dormir y me tomo todos los té del mundo, pero si tengo disparado el cortisol, no voy a dormir. Entonces necesito un tratamiento integral. Y ahora sí, un nutricionista que esté actualizado. En nuestro país existen algunos, muy pocos, pero hay. Y hay nutricionistas especializados en cada una de las áreas, como psicólogos en cada una de las áreas. Yo soy especialista en TCA, entonces no es lo mismo que yo atienda a alguien con TCA, que venga un niño con algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, que en el que yo no soy especialista y lo voy a atender, sería antiético. Claro. Y tampoco yo lo voy a recibir. Entonces, tengo que buscar a alguien. Si yo sé que este nutricionista está actualizado, ha ido a seminarios, cursos, congresos, lo que sea, de trastornos alimentarios y que puede ser mi caso o el de mi familiar, ahí me tengo que quedar. Con este médico también, con este psiquiatra, psicólogo también. En Ecuador vemos pocos psicólogos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, pero vemos muchos especialistas en trastornos de la conducta y de la personalidad. Entonces, va de la mano también. Pueden ayudar. Pueden ayudar, así es. Y de ahí, pues, tener sobre todo el acompañamiento de la familia. Mira, la familia hace el 70% del tratamiento. Y si la persona está sola, pues entonces el equipo multidisciplinario hace el 50% y la persona el 50%. Pero siempre la familia va a lograr una gran diferencia en versus alguien que lo haga solo.